Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Les quiero platicar que hoy, como siempre, estamos de lujo. Hoy, por supuesto, les quiero presentar a Rosy García. Rosy García Tolentino es psicóloga. Además, ella tiene maestría en psicoterapia y pues me hizo el honor de aceptar la invitación para platicarnos sobre un tema que a mí prácticamente se me hace apasionante, y es esto de responsabilidad social. Rosy, buenas tardes, bienvenida. Hola doctora, buenas tardes, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente el tema de responsabilidad social es un tema muy importante en esta época, en esta sociedad en donde estamos muy enfocados a trabajar únicamente para nosotros, a veces de manera egoísta, a veces porque creemos que lo que estamos haciendo es lo adecuado para ayudar a que nuestro país mejore, nuestra ciudad, y sin embargo al centrarnos y dejar de ver al otro, al de junto, al prójimo, entonces eso nos limita en el trabajo de la responsabilidad social. Pues esto que tú nos platicas, pues normalmente la mayoría de las personas lo pensamos, pero como que no logramos aterrizarlo, ¿no? Como que no le damos una forma. ¿Qué podríamos hacer con este concepto? Y entonces la pregunta es, ¿cómo se desarrollan o cómo le podríamos hacer para desarrollar estos valores, pues de dar o de conocer al otro, de tener la conciencia del otro? Efectivamente, lo que tú estás comentando es identificar primero qué es un valor. No es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad de la escuela, no es de los adultos, es de cada persona. ¿Cuáles son los valores que esa persona tiene para que en base a esos valores, identificarlos y desarrollarlos, poder compartir con los demás? Creemos que no, a veces preguntamos cuáles son los valores que le enseñamos a nuestros niños, a nuestros hijos, con los que nosotros nos desenvolvemos, y sí los tenemos, sí los hay. Uno de ellos es el valor de la solidaridad, el valor de la valentía, el valor de la responsabilidad propia hacia los otros, el amor, el respeto. Cuando nosotros aplicamos todos esos valores, entonces vamos encontrando que con cada uno de ellos podemos hacer cosas para los demás. Y uno de los valores muy importantes que nosotros conocemos en la psicología existencial es el valor de trascender. Cuando yo muera, o como enseñanza con las personas que tengo cerca, ¿qué quiero que recuerden de mí cuando yo ya no estoy? Y precisamente ahorita que tomas esta situación de la trascendencia, pues la mayoría de las veces pensamos que se trasciende a través de los hijos, que estamos prolongando nuestra existencia con la presencia de los hijos. Biológicamente diríamos que sería heredando nuestros genes y permitiendo que los hijos sigan con nuestras características corporales o mentales o físicas, los rasgos, ¿no?, del abuelo los manifiesta el nieto. Pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, con las personas que por alguna razón no tenemos hijos? Y aunque los tuviéramos, necesitaríamos reconocer esto, la trascendencia. No es necesario tener hijos para trascender. Trasciendes cuando tú haces un bien a otro. Y muchas veces ese bien es tan solo escuchar con atención qué quiere el otro, qué te quiere contar. Y cuando tú le das una respuesta favorable con la cual él se identifique, o tú le haces entender que tú comprendes lo que él está pasando, o tú estás ahí simplemente para apoyarlo, para decirle, entiendo que lo que estás pasando es difícil, me gustaría hacer algo dentro de lo que yo puedo hacer, ¿qué te gustaría o qué crees tú que yo puedo hacer? En esa persona que no tiene ningún lazo sanguíneo contigo, ya trascendió. Y entonces, ¿cómo fomentar, cómo alentar a las personas con estas ganas de ayudar o de tener esas actitudes altruistas de apoyo, de decirle estoy aquí contigo, dime qué hago por ti? Para que una persona se atreva a decirle a alguien qué hago por ti, ¿Qué tendríamos que pensar o qué le dirías a una persona? Todos queremos hacer algo por alguien, pero nos da miedo, no nos atrevemos. Sin embargo, acabas de hacer una cosa tan sencilla que si lo vemos en la cámara, lo que tú hiciste fue tocarme.
Sí. Cuando tú tocas a la otra persona y entras en contacto con ella a través del simple toque del hombro, como tú lo hiciste, ya empiezas a generar una sensación diferente en la persona. Ya estará dispuesta o a escucharte o a decirte, cualquiera de las dos. Cuando tú tocas al otro y le preguntas ¿cómo estás?, probablemente la primera respuesta que te dio sin el contacto fue bien, pero cuando tú le preguntas ¿cómo estás?, porque ya lo tocaste, entonces ya te puede decir la verdad es que me siento, y te empieza a contar la historia, pero es a través del contacto, y muchas veces no es el contacto físico, sino el contacto también visual, lo que es que tu cuerpo le diga al otro que estás con él. Esa sensación de empatía, esa Así es. sensación de, pues probablemente no he vivido lo que tú vives, Así es. pero quisiera que me explicaras cómo te ayudo. Así es. Por eso cuando tú dices de qué manera lo podemos fomentar, hay otras estrategias. Las personas, hay un dicho que dice, porque no lo ves, no creas que no sucede. Sí. Cuando tú expones a la persona a lo que sí sucede en torno a ella, nada menos aquí en la ciudad de Puebla, entonces esa persona, si tú lo invitas a participar en alguna asociación que apoye a niños, en algún grupo que vaya y visite hospitales para dar de comer a las personas que están en las salas de espera, cuando tú le pides a alguien que te acompañe a entregar, fíjate, hasta con los animales, cuando vamos a ir a entregar alimento para los animales que son de la calle, y esa persona ve que hay alguien más que también lo está haciendo, entonces empieza a surgir algo en ese nuevo persona altruista que está empezando su responsabilidad social hacia los demás, se empieza a comprometer porque ve que alguien más lo hace. Ahora, un tema importante en la cuestión de ser altruista y de comprometerse en la responsabilidad social es la sinceridad. Cuando la persona ve, y la honestidad, la transparencia, cuando esa persona llega y ve que lo que está donando, que lo que está entregando, que a lo que se está comprometiendo realmente llega a quien lo necesita e incluso conoce la persona o conoce el lugar que va a recibir el beneficio, se siente más comprometido porque necesita palpar la evidencia de que efectivamente lo que está haciendo es para alguien. Cuando tú le dices vamos a dar para los niños de Nigeria, pues a veces ni siquiera sabemos en dónde está Nigeria, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo me piden que dé para ellos? Necesitan lo cercano, lo evidente, lo que se ve. Lo palpable. Y entonces la cuestión sería, bueno, aquí ya nos vamos acercando muy emocionantemente a el altruismo, ciertamente el altruismo de no dar, bueno, claro que sí, también dar cosas materiales, Así es. dar tiempo, Sí. dar atención, dar Sí. cariño, pero yendo un poquito más para allá, dar algo que es tan íntimo, tan propio como pues un riñón, Claro. o en muerte dar corazón, hígado, etcétera. Entonces, bueno, y en vida también pues dar sangre, ¿no? Claro. Eso cuesta mucho trabajo. Lo que comentábamos hace ratito antes de salir al aire, pues son situaciones bastante pues íntimas. Finalmente es el pensamiento de cada quien, finalmente es tu concepto de trascender. Si ya Así habías es. pensado en trascender y no necesariamente dar por ser reconocido. Entonces, ¿cómo le diríamos a las personas que nos ven que pues que se hagan la pregunta? Ya ni siquiera digamos que decirles dona, sino que creando un poquito de responsabilidad, de conciencia, decir, bueno, ¿yo qué haré? ¿Sí lo haré? ¿No lo haré? ¿Tú qué les podrías decir? Mira, antes que poderles decir, yo creo que para llevar a cabo esta actitud de ayudar a otros, de ser solidario con los demás, de poder donar, de poder estar ahí presente en momentos de necesidad, como lo que ocurrió ayer en la Ciudad de México con el Hospital de Coajimalpa, estas personas cuando ven la necesidad, probablemente les nazca la intención de dar,
pero ¿qué los frena? Puede ser desde cuestiones de personalidad, personas que dicen, es que si yo doy, pierdo parte de mí y no quiero que eso se pierda porque ni sé para quién va a ser, o personas que culturalmente han sido enseñadas a no dar. Puede ser mucho también la educación, la cultura del entorno en el que ella ha vivido, esa persona. O no doy porque en mi familia me han enseñado que si yo doy, pues nadie me lo va a agradecer. O no es bueno darle a unos desconocidos, o no estoy obligado a dar. Cuestiones que en la casa se le enseñaron. ¿Qué se necesita hacer con estas personas? Pues indagar, preguntar, hablar con ellos, ¿qué le impide donar? ¿Cuáles son sus motivaciones para no dar? Incluso puede ser que sí lo quiera hacer, pero lo que a ella le enseñaron, lo que vivió de pequeño ese ser y dice, no, simplemente no puedo dar. Quisiera dar de otra manera. O hay quien es muy sencillo y dice, yo te puedo dar dinero, que es lo más fácil, pero muchas veces la verdadera necesidad no se suple con el dinero, no. Se suple con este desprendimiento total al cual uno conviene llegar a convencerse, si yo doy, si yo no recibo el beneficio de lo que yo doy, ¿qué sí va a recibir el otro? Y probablemente eso en su corazón noble, porque hay nobleza ahí, en sí quiero dar, pero algo me impide, cuando ve la evidencia de que sí logró salvar la vida de alguien, entonces puede ser que se pueda convertir en una persona que done. Y es satisfactorio. Y finalmente se convertiría en una cadena de favores. Así es. Mira, antes de pasar a la cadena de favores, el ser satisfactorio es muy importante. Tú y yo lo vivimos, estamos en el hospital para niños que necesitan constantemente donaciones de sangre, para ser más específicos y que se vea un ejemplo. El ejemplo es, estos niños necesitan sangre, estos niños necesitan plaquetas, un proceso todavía más complicado, tú lo sabes, tú eres la experta ahí, yo no. Sin embargo, convencer a las personas para que donen ese líquido tan preciado para estos niños, muchas veces ni los padres lo pueden dar. Los padres ni los padres lo pueden dar. Son muy reticentes. ¿Qué sucede con ellos? Piensan que pierden parte de sí mismos, piensan que ¿por qué van a donar si hay otras personas que lo pueden hacer y ellos no? Es una cuestión ni siquiera de amor, porque estamos hablando de su propio hijo, pero no lo puede dar. ¿Qué le impide? Pues ese sí sería un buen tema de investigación, de preguntarles a ellos, de ir más a lo profundo, ¿qué se los impide? Sin embargo, la persona que decide dar el paso de sí voy a donar, en este caso sangre, y conoce el benefactor de su donación, probablemente se vuelva en un donador de repetición. Y son los mejores promotores de la donación. Así es, porque lo ven. Cuando ven al niño o ven la gratitud de la mamá, nos ha tocado ver mamás llorando de agradecimiento, entonces ahí la persona ya quedó enganchada para asumir su responsabilidad social. Sí, y ahorita que comentas esto, Rosy, pues la idea es que todos nosotros podemos ser donadores. Bueno, ahorita les vamos a seguir comentando esto. Le pido a Rosy, por favor, que nos conteste algún otro comentario. Y por lo pronto nos vamos a ir a un corte. En un momento los vemos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.